Ya está en el estudio Alejandra Haase, ella es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. y se ha desempeñado como abogada de derechos humanos y asesora de políticas públicas. Fue consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y encabezó las oficinas de ProMéxico en Portugal, Sudáfrica y el Reino Unido. Alejandra, bienvenida a Nueva Cuenta Foro Global. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, vienes a hablar de un tema que tiene que ver con el amor. Por supuesto. Y es el tema del derecho al acceso al matrimonio. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente invitó a los estados de todo el continente a regular, legalizar el llamado matrimonio igualitario. Hay quien dice que no es que no es más que una opinión y no es realmente una sentencia obligatoria y vinculante para los estados. Pero ¿por qué no empezamos hablando un poco de cuál es la competencia de la Corte, qué hace y por qué se metió en este tema? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el organismo del sistema interamericano que interpreta en casos concretos, o como en este caso específico no fue un caso entre dos personas o entre un estado y una persona, más bien, sino una opinión consultiva. Es una manera que tienen los estados, los 24 estados que forman parte del sistema interamericano, de preguntarle a la Corte cómo interpretar los instrumentos jurídicos, los tratados internacionales que existen. Y lo que dice la Corte Interamericana en su opinión consultiva es, en primer lugar, todos los estados están obligados por esta opinión consultiva. Y hace sentido. Si un estado como el Estado mexicano acepta la competencia contenciosa de la Corte, es decir, acepta que la Corte vea casos vinculados con México e interprete los tratados para México. México, por ejemplo, pidió una opinión consultiva sobre trabajadores migratorios y derechos de los trabajadores migratorios, pues no tendría por qué aceptar la interpretación de la Corte Interamericana para la opinión consultiva que pidió México, pero no para la que pidió otro país, en este caso Costa Rica. Si la Corte interpreta los instrumentos, pues México forzosamente, desde mi punto de vista, debe de aceptar que la interpretación de la Corte es la interpretación correcta. Pero eso cambia también dependiendo de cada estado, ¿no? Digamos que en Costa Rica hay un debate, ahorita que incluso se hizo electoral, de si esta opinión consultiva de la Corte, hay quien dice que sí es una sentencia obligatoria para el estado costarricense, y hay los que dicen que no, como el candidato presidencial que pasó la segunda vuelta, que dice que es injerencista, que viola la soberanía y que va en contra de los derechos y que no se tiene que tomar en cuenta. Bueno, ahí creo que hay que recordar que en México en 2011 hubo una reforma constitucional de derechos humanos, en donde lo que establece el artículo primero es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte del orden jurídico nacional. Y por lo tanto, y esto también lo ha dicho nuestra propia Corte, por lo tanto estos tratados se tienen que interpretar no como algo distinto o una injerencia extranjera. Al final, decir esto equivaldría a decir que se le impone a un país estos estándares, cuando en realidad los países ratifican los tratados, pasan por un proceso en donde los senados ratifican los tratados y aceptan el contenido del tratado. Pero como dices, cada país tiene una manera de incorporar el derecho internacional a su legislación. En el caso de México, en el artículo primero está claro que los tratados son parte del orden jurídico mexicano. En Chile, la presidenta Bachelet celebró esta opinión consultiva y en efecto se refirió a que las opiniones de la Corte sí eran vinculantes para el Estado chileno, ya está impulsando el tema. Oye, una pregunta, a ver, esto es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con Costa Rica y con esta opinión consultiva, ¿no? Costa Rica le pidió a la Corte que emitiera una opinión, dado que era un tema polémico. Imagino que México también lo hizo con el tema de los trabajadores que mencionabas, cuando son temas polémicos y quieren una opinión externa. En el continente tenemos como un mapa muy desigual, ¿no? Desde Alaska, Canadá y México fraccionados está reconocido el matrimonio igualitario, y de repente en Centroamérica nada, y luego en Sudamérica también hay estados que sí y que no. ¿Cuál es el valor de esta opinión consultiva? Más allá de que si sea una sentencia vinculante, obligatoria, lo que sea, es un buen precedente para los activistas, para que lleguen a demandar el acceso al matrimonio en los demás estados. ¿Cuál es? Mira, lo primero que te quiero decir es que es mucho más amplia que matrimonio. A lo que se refiere es a dos temas de género, ¿no? sustantivos. En primer lugar, en relación con los vínculos amorosos, por ser el Día del Amor y de la Amistad, de los vínculos entre personas, parejas del mismo sexo, lo que dice es: trátese al matrimonio y a la familia entre personas del mismo sexo como se trata al matrimonio heterosexual, ni más ni menos. No necesitas, dice la Corte, una figura distinta, no necesitas preguntarte qué derechos sí, qué derechos no, separar unos derechos de otros. Lo que necesitas es tratar un vínculo entre dos personas del mismo sexo o de sexo diferente de la misma manera. Y con eso estás cumpliendo con no uniones civiles, ni pactos civiles, ni matrimonio que se llame de otra manera, ¿no? Lo que dice la Corte es: para cumplir con el estándar de la Convención Interamericana,
esta es la manera en la que nosotros interpretamos. Matrimonio para todos y derechos derivados del matrimonio para todos iguales. Patrimoniales, no patrimoniales, familiares. Herencias, y eso ayuda mucho porque engloba todo el conjunto de los derechos que son muy importantes. Desde luego la figura del matrimonio es importante, pero el conjunto de derechos y poder ejercerlos es fundamental. Pero después además agrega el tema de la identidad de género. Y también dice algo muy importante sobre esto. Dice, las autoridades, no nada más digamos, relaciones exteriores o el ejecutivo, las autoridades administrativas, legislativas y judiciales están obligadas a interpretar la ley de la forma en la que nosotros estamos interpretando la convención. Eso significa que es responsabilidad del Estado, entendido todos los órdenes de gobierno, niveles, poderes, etcétera, que todos tienen que hacer lo posible, o más bien, todos tienen que hacer lo que tengan que hacer para que estos derechos sean vigentes. Y ahí, en el caso de identidad de género, lo que dicen es, tú tienes que establecer como Estado un mecanismo de reconocimiento del derecho a la identidad, o sea, que te cambien el nombre, el género, la foto, todo lo que necesites para que tú puedas tener una vida, digamos, en ejercicio de todos tus derechos, y que el mecanismo, y esto es fundamental, el mecanismo para hacer que te cambien tus papeles no puede ser ni costoso, habla de, sí, en la medida de lo posible gratuito, pero tampoco puede ser patologizante. Y lo que se ha estudiado es que estos juicios, por ejemplo, o tráigame usted una receta médica para yo saber si usted de veras o no, ni preguntarle a la gente si se sometió a operaciones, ni tener que comprobar nada. La identidad de género libremente decidida por la persona es la que tiene que privar y sobre la cual el Estado tiene que emitir la documentación necesaria. Ha habido entonces, digamos, de cierta manera, varias legislaciones y varias sentencias que han sido muy robustas en este sentido, en que convierten a América Latina casi en la región más progresista en ese sentido, pero al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo podrá pasar para que lo que dijo la opinión consultiva de la Corte Interamericana se traduzca en una realidad y en todo el continente haya matrimonio igualitario e identidad de género? Yo creo que lo que vamos a empezar a ver son muchos más casos. Ya la Comisión Interamericana hace 1 año y medio sacó un estudio muy importante sobre violencia en las Américas hacia la población LGBTI, que ya había sentado un precedente sobre muchos de estos temas y un estándar muy alto, y ahora con esta decisión de la Corte, lo que nos ayuda enormemente para todas las personas que trabajamos en estos temas es que la Corte siente un precedente que también va a utilizar cuando decida casos. Y entonces yo creo que eso va a animar a mucha gente que está viviendo o padeciendo la falta de ejercicio de sus derechos a que pueda tener la confianza de acercarse al sistema interamericano. Hay que decirlo que el sistema interamericano, como los sistemas, digamos, si se van primero por la Comisión Interamericana, hay que pasar por un proceso ahí. Si acaso el caso no se resuelve, se va a la Corte Interamericana. Pero lo que me parece muy valioso y lo que desde CONAPRED celebramos es que ya hay un posicionamiento firme de la Corte Interamericana y que no tendría mucho sentido para los estados, digamos, imponerse o querer imponer una visión contraria a esto. Claro. Pues amor es amor, independientemente y al margen de la orientación sexual, la identidad de género, cualquier cosa. Así es. Es una celebración del amor, esa opinión consultiva de la Corte también. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Genaro. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito a que te quedes con mi compañero Eric Camacho y las noticias, y por lo pronto te deseo muy buenas noches y nos vemos mañana a las 11 de la noche por aquí en Foro Global.